En esta ocasión vamos a ver el tema de razones trigonométricas. ¿Para qué nos sirven las razones trigonométricas? Nos sirven para calcular el valor de los ángulos o el valor de algún lado en un triángulo rectángulo. Y son tres: la razón trigonométrica del seno, la razón trigonométrica del coseno y la razón trigonométrica de la tangente. Entre todas ocupan el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Pero qué son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Comenzamos con la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. El cateto opuesto se encuentra enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar o del que queremos encontrar su valor. En este caso sería este el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto que nos sobra va a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente y la hipotenusa van a formar el ángulo sobre el cual queremos trabajar. A continuación vamos a hacer un ejercicio. Tenemos las tres razones geométricas. ¿Cuál vamos a ocupar? Vamos a ocupar los lados que tengan valor. En este caso, los tres lados tienen valor, por lo tanto, podemos utilizar las tres. Vamos a empezar. El seno va a ser igual al valor del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? En este caso vale 3 y la hipotenusa vale 5. Realizamos la división, nos da como resultado 0.6. Continuamos con la razón del coseno, que va a ser igual al valor del cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? En este caso vale 4 y la hipotenusa vale 5. Realizamos la operación. 4 entre 5 nos da como resultado 0.8. Continuamos con la razón de la tangente, que nos dice la tangente de A va a ser igual al valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente. El cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale 4. Realizamos la operación, nos va a dar igual a 0.75. ¿Qué vamos a hacer para saber el valor de ese ángulo? Pues podemos encontrarlo con la calculadora, con la tecla Shift y con la tecla seno, coseno o tangente. Sin embargo, puede variar de calculadora a calculador porque hay muchísimos modelos. También es conveniente utilizar las tablas trigonométricas. En este caso vamos a hacer uso de ellas. Buscamos en la columna del seno el valor que nos dio, en este caso 0.6. No vamos a encontrar el valor exacto, pero sí el valor aproximado. El que más se aproxima es este 0.6018, el cual nos arroja un valor del ángulo de 37 grados. Si buscamos en la columna del coseno el valor de 0.8 o el valor que más se aproxime a él, también nos encontramos que es el valor del medio, 0.7986, que corresponde también al ángulo de 37 grados. Si nos vamos a la columna de la tangente, nos encontramos con un valor de 0.75, que es aproximado al que nos muestra aquí en la tabla, que es 0.7536, que también nos da un ángulo de 37 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo A tiene un valor de 37 grados. ¿Por qué las tres razones nos dieron 37? Porque estamos utilizando los mismos valores en las tres razones. Ya tenemos el valor del ángulo C, ya tenemos el valor del ángulo A. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el valor del ángulo B? En esta ecuación vamos a despejar el ángulo B porque no conocemos su valor. Conocemos el valor del ángulo A, que mide 37, más el ángulo B, que no conocemos su valor, más el ángulo C, que mide 90. Todo esto nos da un total de 180. ¿Qué hacemos? Sumamos los valores que conocemos. 90 más 37 nos va a dar como resultado 127, que sumado al ángulo B nos va a dar igual a 180. Pero, ¿cómo vamos a conocer el valor del ángulo B? Despejándolo. Este 127 lo vamos a pasar del otro lado aplicando la operación inversa. Si está sumando, pasa restando, o si tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Aquí ya lo pasamos del otro lado y nos quedamos con que el ángulo B es igual a 180 menos 127 y esto nos da un resultado de 53. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo B mide 53. Ya tenemos el valor de los tres ángulos y de los tres lados del triángulo rectángulo. Ok, vamos a realizar otro ejercicio.
Dice encontrar el valor del ángulo B. Como nos damos cuenta, aquí tenemos valor nada más en dos lados del triángulo rectángulo. Este lado de aquí no tiene valor. Vamos a encontrar la razón que tenga estos dos lados, la hipotenusa y el cateto adyacente. Cateto adyacente y hipotenusa se encuentran en la razón del coseno. Vamos a utilizar esa razón. El coseno de B va a ser igual al valor del cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 5. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 8. Lo dividimos y nos da como resultado 0.625. Ok, buscamos en la columna de coseno, tenemos un valor aproximado de 0.6293 que corresponde al valor del ángulo de 51 grados. Entonces, el ángulo B mide 51 grados. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el valor del ángulo A? Tenemos la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180. En este caso, el ángulo A, del cual no conocemos su valor, más el ángulo B, más el ángulo C, va a ser igual a 180. El ángulo B y el ángulo C miden 51 y 90 respectivamente. Lo sumamos, nos dan como resultado 141. Pero este valor lo tenemos que pasar del otro lado para dejar solo al ángulo A del lado izquierdo. Aplicamos la operación contraria. Si está sumando, pasa restando, o si tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Lo pasamos y nos queda que el ángulo A es igual a 180 menos 141. Si realizamos la resta, nos va a dar como resultado 39. Por lo tanto, el ángulo A va a medir 39 grados. Una forma de comprobarlo es sumando el ángulo A que mide 39, el ángulo B que mide 51 y el ángulo C que mide 90, nos da como resultado 180. Tenemos otra vez otro triángulo rectángulo. Nos dice encontrar el valor del ángulo B. Aquí está situado el ángulo B y aquí está situado el ángulo C, que siempre va a medir 90 grados en un triángulo rectángulo. En este caso tenemos valor en el cateto adyacente y en el cateto opuesto. ¿Cuál razón vamos a utilizar? Esta no, porque tenemos hipotenusa. Lo mismo pasa con el coseno. Entonces la tangente es la que vamos a utilizar porque contiene estos dos catetos, el adyacente y el opuesto. Vamos a sustituir los valores. Nos dice que la tangente del ángulo B es igual al valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente. El cateto opuesto mide 9, el cateto adyacente mide 5. Realizamos la división y nos da como resultado 1.8. Este valor lo vamos a buscar en las tablas, en la columna de la tangente. En la columna de la tangente, el valor que más se aproxima es 1.8040, que nos corresponde al ángulo de 61 grados. Por lo tanto, el ángulo B va a valer 61 grados. Otra forma de encontrar el valor del ángulo que nos falta va a ser un poco más sencilla, que vamos a sumar las dos cantidades de los ángulos que conocemos. En este caso, el ángulo C que mide 90 lo sumamos con el ángulo B que mide 61, nos va a dar un total de 151. Este resultado se lo vamos a restar a 180. Si realizamos la resta nos va a dar como resultado 29. Por lo tanto, el ángulo A vale 29. Esta es una forma más sencilla de encontrar el valor del ángulo que nos falta. En los tres ejercicios pasados encontramos los valores de los ángulos, pero también las razones nos sirven para encontrar el valor de uno de los tres lados del triángulo rectángulo. En este caso vamos a encontrar el valor de aquí. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ángulo de elevación del Sol es de 40 grados. Aquí lo tenemos marcado, 40 grados. Este es el ángulo de elevación. Calcular la longitud de la sombra que se proyecta. Esta va a ser la longitud de la sombra que se proyecta si el edificio mide 200 metros. Vamos a identificar los lados que tienen valor. Y este lado que está aquí es el cateto adyacente, ya que forma el ángulo que conocemos junto con la hipotenusa. Si tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cuál razón vamos a trabajar? Pues la de la tangente. La tangente de 40 grados
si la checamos en la tabla, va a tener un valor de 0.8391. Ahora vamos a buscar al revés. Vamos a buscar los grados y vamos a tomar el valor que corresponde a la columna de la tangente. Entonces nos encontramos con este valor, que es igual al cateto opuesto, que mide 200, entre el cateto adyacente, que mide, en este caso, X. Tiene un valor, pero como no lo conocemos, lo vamos a representar con la letra X. Vamos a continuar. Para encontrar el valor de X debemos de hacer un despeje, aplicando la operación inversa. En este caso, la X se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. X que multiplica a 0.8391 es igual a 200. Resolvemos. Otra vez aplicamos la operación inversa. Tratamos de dejar la X sola del lado izquierdo. ¿Qué va a pasar con este valor que está multiplicando a la X? Va a pasar del otro lado dividiendo. Así lo dice la operación inversa. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Ya lo tenemos aquí dividiendo. Realizamos la división. 200 entre 0.8391 nos va a dar como resultado 238.35. Quiere decir que el cateto adyacente va a medir 238.35. Entonces, la longitud de la sombra que se proyecta mide 238.35. Calcula a qué altura en la pared está recargada la escalera. Si en el suelo forma un ángulo de 60 grados. Tenemos aquí el dibujo, tenemos el ángulo y dos valores. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados que no está marcado, pero es el que está formado por los dos catetos. Entonces, el lado que está enfrente es la hipotenusa, tenemos hipotenusa y tenemos también valor en el lado que está enfrente del ángulo que vamos a trabajar, en este caso 60 grados. Entonces va a ser el cateto opuesto. Tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa. ¿Cuál razón vamos a utilizar? La del seno, porque tiene cateto opuesto e hipotenusa. Ok, ponemos la fórmula que nos dice que el seno de 60 grados va a ser igual al valor del cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a buscar en la tabla el valor de seno de 60 y nos va a dar como resultado 0.8660, que va a ser igual al valor del cateto opuesto, que en esta ocasión momentáneamente vale X, y el valor de la hipotenusa va a valer 8. Acordémonos que el cateto opuesto tiene un valor el cual desconocemos, por eso lo estamos representando con la letra X. Continuamos, vamos a despejar X, por lo tanto este 8 que está dividiendo, le aplicamos la operación inversa para pasarlo del otro lado al igual y va a pasar multiplicando. Nos quedaría así: 8 que multiplica a 0.8660 es igual a X. Como la X ya está sola del lado derecho, solamente realizamos la operación que está del lado izquierdo y nos va a dar como resultado de esta multiplicación el valor de 6.92, que va a ser igual a X, o sea, va a ser igual al cateto opuesto. Entonces tenemos que el cateto opuesto vale 6.92 metros, que viene siendo la altura a la que se encuentra recargada la escalera. Ok, pues sería todo por el tema de razones trigonométricas.